¿Sabías que algunos pensionados en México van a recibir su aguinaldo de manera adelantada este año? Sí. Para muchos, el aguinaldo es ese respiro económico que llega a fin de año para ayudar con los gastos navideños, pagos y compromisos de cierre de año, pero resulta que en este 2024 algunos tendrán la suerte de recibirlo antes. Así es. Si eres pensionado, o tienes un familiar que lo es, sigue escuchando porque vamos a hablar de quiénes, cómo y cuándo van a poder disfrutar de este dinerito extra. Primero, hay que entender qué es el aguinaldo y por qué es tan esperado. Este pago anual es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 87, que dice que todos los trabajadores tienen derecho a recibir una parte proporcional de su salario antes del 20 de diciembre, lo cual suele ser al menos el equivalente a 15 días de sueldo. No solo es para los trabajadores en activo, sino también para nuestros pensionados, quienes lo reciben de acuerdo con sus modalidades de pensión. Este pago extra se convierte en una ayuda para hacerle frente a los gastos que suelen aumentar al final del año. Desde regalos, cenas y hasta deudas que se acumulan, el aguinaldo es la oportunidad de arrancar el siguiente año con menos presiones financieras. Ahora, aquí viene lo bueno. En este caso, algunos pensionados específicos recibirán su aguinaldo antes que los demás. Sí, estamos hablando de los pensionados del ISSSTE, aquellos que cotizaron bajo la ley del ISSSTE de 1973. Y a lo mejor te preguntarás, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que estos pensionados empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, cuando las reglas eran diferentes, y por esa razón, año con año se les ha permitido recibir el aguinaldo en dos partes. Esto significa que no tienen que esperar hasta el 20 de diciembre como muchos otros. En cambio, su primer pago llega a principios de noviembre y el segundo lo recibe hasta enero de 2025. ¡Qué suerte!, ¿no? Imagina. Es como recibir un adelanto de esa ayuda extra justo cuando se empieza a sentir la presión de los gastos de fin de año. En lugar de preocuparse por cómo juntar para todo, pueden aprovechar ese dinerito para organizar mejor sus compras navideñas, pagar algunos pendientes o, incluso, ahorrar. La idea es que esta estrategia les ayude a administrar mejor sus recursos y les dé una tranquilidad económica en momentos importantes. Por eso, si tú o alguien que conoces es pensionado del ISSSTE bajo la ley de 1973, asegúrate de que esté atento a los avisos oficiales. La fecha exacta de cada pago se va a dar a conocer a través de los canales formales, así que es importante revisar siempre la información que venga directamente del ISSSTE. Este adelanto, además de ser una gran ayuda, también representa un esfuerzo de parte del ISSSTE para reconocer a aquellos pensionados que han estado con el sistema desde hace décadas. De alguna forma, es una manera de apoyar a quienes confiaron en el sistema desde sus primeros años. Y es que no es cualquier cosa llevar tantos años siendo beneficiario, ¿verdad? Así que este adelanto del aguinaldo se vuelve como un gesto de agradecimiento hacia quienes han formado parte de la historia del ISSSTE y han sido fieles cotizantes bajo esta ley. Claro que, aunque no todos reciben este beneficio de manera adelantada, el simple hecho de saber que aquellos con más años en el sistema son reconocidos de esta forma es algo que genera un gran respeto y tranquilidad. Ahora, es bien importante recordar que, aunque ya se conoce la dinámica de pago en dos partes, siempre es fundamental mantenerse informado y atento a los comunicados. No hay que dejarse llevar por rumores o información que no venga de fuentes confiables. A veces, por emocionarnos, queremos compartir la noticia antes de tiempo y podemos malinterpretar algunos detalles. Lo más seguro es consultar el calendario de pagos directamente en el sitio oficial del ISSSTE o en comunicados del gobierno, ya que ahí es donde siempre publican los detalles específicos sobre cuándo y cómo se hará cada depósito. Otro punto que no podemos olvidar es que este aguinaldo, aunque es una ayuda y se entrega por derecho, también debe usarse sabiamente. Muchos ven este dinero como una oportunidad para invertir en cosas que de otra manera no podrían costar, o bien, para ponerse al corriente en pagos pendientes. Así que, tanto si decide usarlo para darte un gusto, como para cumplir con compromisos, la clave está en administrarlo bien para que realmente te dé el mayor beneficio. Y claro, no faltará quien quiera aprovechar para hacer alguna inversión o hasta iniciar el ahorro de emergencia. Este aguinaldo adelantado abre posibilidades, y depende de cada quien darle el mejor uso posible. Además, vale la pena mencionar que este adelanto del aguinaldo para los pensionados del ISSSTE bajo la ley de 1973 también es un buen recordatorio para todos sobre la importancia de conocer bien los derechos y beneficios que se tienen como pensionados. No todos los pensionados reciben su aguinaldo en dos partes, y es fácil perderse en los detalles si no estamos bien informados. Así que, si eres pensionado o tienes familiares que lo son, siempre es buena idea revisar las leyes y condiciones que aplican a cada tipo de pensión, porque a veces hay beneficios adicionales que pasan desapercibidos. Y bueno,
Ya que estamos hablando de adelantarse a los gastos de fin de año, este es un excelente momento para planificar. La primera parte del aguinaldo llega a principios de noviembre, lo que significa que quienes lo reciban podrán comenzar a hacer sus compras navideñas o pagos importantes sin la presión de esperar hasta el último minuto. Así pueden evitar también las prisas y los precios elevados de última hora. En lugar de ir corriendo a las tiendas en diciembre, con este adelanto puedes comenzar a organizar tus gastos desde antes, e incluso hasta ahorrar un poco en esas ofertas previas a la Navidad. ¿Quién no quisiera hacer sus compras sin el estrés del último minuto? Es más, el hecho de que este pago se divide en dos partes tiene sus ventajas. Recibir la segunda parte en enero da la posibilidad de iniciar el año con algo de respaldo financiero. Esto se convierte en una ayuda importante para los gastos que vienen después de las fiestas, esos que a veces nos toman por sorpresa. No es raro que después de diciembre, muchas personas se queden con la cartera apretada, pero con este esquema, quienes reciben el aguinaldo en dos partes pueden comenzar el año con un poco de apoyo económico adicional, que les permite organizarse mejor y tener un arranque de año más tranquilo. Para quienes no son beneficiarios directos, pero tienen familiares que sí lo son, es importante que les ayuden a estar informados. Este tipo de avisos puede pasar desapercibido para algunos pensionados, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a usar Internet o seguir las redes sociales del ISSSTE. Así que, si tienes papás, abuelos, o cualquier familiar que esté bajo esta modalidad de pensión, informales sobre este adelanto. Ellos agradecerán que alguien les explique cómo funciona y las fechas en las que deben estar atentos. Al final del día, este adelanto del aguinaldo no solo es una prestación, sino también una herramienta para que los pensionados puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. Es una oportunidad para que hagan sus compras, organicen sus finanzas y disfruten de las fiestas sin tantas preocupaciones. Aprovechar este pago en dos partes es la clave para que los gastos de fin de año no se vuelvan una carga, sino una época de disfrute y tranquilidad. Además, es una buena noticia en tiempos en los que las cosas son difíciles para muchos. Y ya para cerrar, hay que recordarles a todos que este tipo de beneficios, aunque son una gran ayuda, requieren responsabilidad. Tener un plan de cómo usar este dinero es fundamental para evitar que se esfume en cosas que no son tan necesarias. Así que, ya sea para cubrir compromisos, ahorrar o darse un gusto, lo importante es que cada peso del aguinaldo cumpla una función. Disfrútenlo y aprovechenlo al máximo, que para eso es.